Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, buenos días. Estamos de nueva cuenta en su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. Muy bien, pues Celsin, hoy vamos a estar platicando un tema de gran importancia. También vamos a tener una invitada muy especial. Vamos a hablar qué necesita una víctima, ¿no? Vamos a retomar ahí algunos elementos generales. Yo creo que esto se liga con los programas que hemos hecho de manera previa, ¿no? Los impactos de la violencia y demás. Pero hoy sí queremos hacer un abordaje de, pues de pronto, cómo cubrimos las necesidades de la víctima, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a empezar. Me parece muy bien. Pues mira. Voy a darles un contexto general respecto a pues estas nociones de atención a la víctima, ¿no? En nuestro país, pues sí tenemos, y lo hemos estado platicando, estas condiciones de desigualdad. Sí hemos dicho que tenemos como individuos derechos humanos, pero también nos hemos dado cuenta que las desigualdades sí generan a grupos que en mayor medida pues son los más afectados de esas desigualdades. Entonces, sí hemos ubicado a grupos que requieren una atención prioritaria para de alguna manera nivelar esas condiciones y que puedan ejercer sus derechos de manera óptima. Entonces, ahí tenemos contextos de migración, tenemos a periodistas y defensores de derechos humanos, las víctimas de trata, personas con discapacidad, personas que desaparecidas, mujeres, personas indígenas, personas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas de las comunidades, de la comunidad LGBTIQI+, eh, por mencionar el englobe general que también se liga con lo que conocemos como categorías sospechosas en el artículo primero constitucional cuando se habla de la prohibición de la discriminación. O sea, tenemos todo ese englobe porque nos hemos dado cuenta que son las personas que de alguna manera pues sufren más estas condiciones de desigualdad y que se cruzan también con la violencia. Entonces, desde ahí, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues ha generado diferentes programas justo para atender a estos colectivos a partir de la protección, la promoción, la observancia, el estudio, la divulgación de los derechos humanos de estos grupos en específico. Y también lo que nos damos cuenta es que cuando estos colectivos no pueden ejercer sus derechos y como los derechos humanos están íntimamente ligados, pues sí hay afectación, los dejamos en indefensión y en otros contextos a veces ni siquiera saben cuáles son los derechos a los que tienen, ¿no? A partir de la Constitución, los tratados internacionales y demás. O que no saben a qué institución tendrían que acudir para pedir estos apoyos. Y a veces, aún teniendo las instituciones, pues no funcionan de manera óptima y no se garantiza pues todas la protección de estas necesidades. Cuando también hablamos de los temas de violencia contra las mujeres, violencia contra las niñas, hemos dicho que sí tenemos estas violaciones generalizadas en estos colectivos y que pues no es un tema nada más de nuestro país, sino es un tema global que ha generado pues diferentes problemáticas. Y también hemos dicho, y lo retomamos en el programa que hablamos de los impactos de la violencia, que sí hay consecuencias, tanto físicas, económicas, psicológicas, en estos colectivos y que no nada más se van a dar a un corto plazo, sino también podemos ver efectos más extendidos. Y eso sí afecta en la forma en cómo participan en la vida pública, ¿no? En cómo ejercen esos derechos. Y pues también, si eso lo traspolamos al impacto a nivel social, ¿no? De cómo hay muchas víctimas que no pueden ejercer sus derechos, pues entonces sí el problema se vuelve social. Y entonces resulta que en nuestro país, no por una voluntad del Estado, eso sí sería importante reconocerlo, sino más bien por el propio movimiento que hacen las víctimas, tenemos una ley general de víctimas, ¿no? Es decir, esta ley se crea
a partir del impulso de las propias víctimas que estaban sufriendo temas de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y demás, pues tener una ley que cubriera todo lo que devenía de esa violación a derechos humanos o de ese impacto. Entonces, en ese documento, que es, insisto, al final sí lo terminan pasando por los procesos correspondientes en los congresos y demás diferentes autoridades, pero sí es un impulso, o sea, sí tiraron lápiz las propias víctimas en un movimiento muy importante que hubo hace unos años. Y entonces ahí podemos identificar víctimas directas, víctimas indirectas, empezamos a ver también cómo reconocíamos la calidad de víctima, que eso se requiere una acreditación. eh, y no tal cual es como que uno traiga acá un escudito, no, sino que para efectos de dar entrada a todas estos apoyos que tiene la ley general a través de una comisión ejecutiva, pues sí es necesario pasar todos estos temas de registros y demás, ¿no? Pero a lo que voy es que pues tenemos todo este mecanismo de atención que cubre las necesidades básicas, pero incluso también puede cubrir el tema de las reparaciones y demás. Hoy día, pues si bien es cierto, tenemos esta legislación tan importante, pues sí te sería importante que recordáramos que las víctimas de delitos y las víctimas de violaciones a derechos humanos, el reconocimiento que han tenido es relativamente reciente. Antes, en el ámbito penal, te cuento que las víctimas sí las tomábamos en cuenta en el modelo tradicional, sí las tomábamos en cuenta, pero solamente era para una cuestión de reparación del daño. Es decir, te robaban tu celular y entonces yo te mandaba a traer para que tú me dijeras si este celular que te habían robado era tuyo y si tú tenías facturas. Y si me podías dar características del celular y que en su momento hiciera una valoración de cuánto valía ese celular que te robaron. Pero ya, o sea, realmente ya no me interesaba más si tú estabas sufriendo, si, no, no, a ver, no, señora, señorita Celsina, a ver, dígame nada más lo de ese celular, ya lo que pasó después no me interesa. La realidad es que fue evolucionando este reconocimiento de derechos a las víctimas y desde ahí, pues sí empezamos a abrir espacios en donde se crea esta normatividad específica que no solamente definiera cuáles eran los tipos de víctimas, sino también que nos diera un catálogo de derechos, principios que deberían de regirse en la atención a víctimas y también crear un sistema nacional y estatal de atención, ¿no? Y que desde ahí, pues tanto autoridades como diferentes entes de gobierno actuaran, pero desde un enfoque transformador que contribuyera pues precisamente a la eliminación no solamente de estos esquemas de discriminación, sino de marginación de grupos de atención prioritaria y que también atendiera las consecuencias del hecho victimizante. Además, pues este reconocimiento y el empuje que hacen los movimientos de víctimas para crear estas regulaciones, pues justo tiene que ver con atenderlo desde diferentes enfoques. Por eso en la ley vamos a ver que se hablan de medidas de ayuda, de medidas de protección, de medidas de atención, de asistencia, de reparación, porque lo que estamos buscando es que atendamos a cada una de las víctimas o cada uno de los titulares de derecho, pero a partir de lo que a esa víctima le impactó el hecho victimizante. Es casi, casi como decir, les vamos a ayudar a todas, sí, pero no es como que con la misma regla les vamos a ayudar a todos. Tú necesitas algo en específico, entonces a ti te ayudo específicamente con lo que requieres, ¿no? Y entonces eso implica que evidentemente tengamos tratamientos especializados y que de alguna manera no solamente atendamos la consecuencia del delito, sino también retomemos la autonomía de las víctimas, la rehabilitemos y la podamos reintegrar a la sociedad. Hay cosas que no vamos a poder solventar, ¿no? Temas, por ejemplo, como feminicidios, desapariciones. Tal vez eso no lo vamos a poder resolver, pero esos hechos han generado afectaciones en ese entorno familiar o individual, ¿no? O incluso hasta colectivo, porque también se reconocen las víctimas colectivas. Pero pues no hay que olvidar que al final estamos haciendo ese tratamiento focalizado. Entonces, ya para concluir,
Estamos hablando de sí tomar en consideración esas necesidades únicas de las víctimas, ubiquemos también los tipos de violencia, qué está pasando en esa víctima en particular, cómo le impactó a esa víctima en particular, y desde ahí entonces sí generar todo esta eh, andamiaje de protección y de cuidados que deberíamos de tener, porque no olvidemos, son víctimas porque el Estado dejó de hacer algo, ¿no? Y desde ahí pues toca responder a estas consecuencias. Entonces, esto es a grandes rasgos donde se enmarca la obligación de atención, pero me parece que andamos sobre los tiempos, ¿no? Así es. ¿Qué te parece si vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos para seguir platicando de este tema bien interesante? Ok, pues volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Empoderar a las mujeres víctimas de violencia de género en México es crucial para construir una sociedad más justa y para fortalecer su autonomía. La educación juega un papel fundamental al fomentar la conciencia sobre los derechos de la mujer y proporcionar herramientas para el cambio y la transformación social. Además, es esencial fortalecer los programas de apoyo psicológico, médico y legal, así como las asistencias de diversa índole, asegurando un acceso equitativo a recursos que les permitan reconstruir sus vidas y materializar una cultura de paz, pero sobre todo ejerciendo sin limitaciones sus derechos y libertades. La colaboración entre instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general es esencial para crear un entorno seguro y solidario que promueva la igualdad de género, el libre desarrollo de la personalidad sin barreras y sobre todo el derecho a una vida libre de violencia. Al empoderar a las mujeres y niñas que han sufrido de alguna manera la violencia de género, no solo se transforman sus vidas, sino que se contribuye al cambio cultural necesario para erradicar este tipo de violencias en México. Hola, pues regresamos de este pequeño corte. Estamos platicando sobre, pues, qué necesita una víctima. Y pues, a ver, cuéntanos y en números, ¿cómo andamos ¿Cómo en todo andamos? esto? Pues mira, actualmente en nuestro país, por medio de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE del 2022, se elaboró con datos del 2021. Entonces, en este ejercicio se contabilizaron al menos en el país 22.1 millones de víctimas. La prevalencia delictiva en hombres fue 8% mayor que la estimada para mujeres y pues la prevalencia en entidades pues con mayor hechos delictivos es el Estado de México y la Ciudad de México. Típico. Sí. Pese a lo anterior, en el periodo de referencia, únicamente se denunció el 10.1% de los delitos, debido que, pues, al acercarse a realizar un reporte implicaba pérdida de tiempo y, pues, desconfían de las autoridades, ¿no? En algún momento también lo platicamos pues, cuando realizan una denuncia, ¿por qué no lo hacen, no? Y la mayor fue justo por esto. Por su parte, también en los casos que sí se denunciaron, solamente el 67.3% inició una carpeta de investigación y de este porcentaje, el 50.8% de los casos no pasó nada o de plano no continuaron con la investigación. En el 29% de los hogares mexicanos se tuvo al menos un integrante víctima de delito. Este porcentaje pues fue mayor al 2020, lo que esta representó 37.4 millones de hogares estimados. O sea, sí fue una tasa alta, ¿no? Comparada con años anteriores. De esta manera, la tasa de prevalencia delictiva en las personas se posiciona en 24.207 víctimas por cada 100.000 habitantes. Por su parte, el costo total del delito corresponde al 1.5% del PIB, lo que representa el 278.9 millones de pesos y eso solamente durante el 2021. Además,
el costo de las medidas preventivas ascendió a 104.6 millones de pesos, mientras que las pérdidas por victimización representaron 107.4 mil millones de pesos. De esta manera, las pérdidas económicas a consecuencia de los hechos victimizantes representan el 59.2% de los costos totales del delito, mientras que las medidas preventivas representan el 37.5% del costo total. Hay una organización de la sociedad civil que estudia y analiza la problemática de la impunidad en nuestro país y se llama Impunidad Cero. Ellos nos han señalado que, combinando los altos índices de incidencia delictiva, la baja denuncia y efectividad de las autoridades para resolver los delitos y la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en México es de apenas el 1%. Imagínate, el 1%, o sea, es nada, nada, ¿no? Y bueno, sumado, aparte el contexto social, como también lo hemos platicado, dependiendo también de muchos factores, ¿no? que tenga la comunidad, se apuntó que las deficiencias institucionales han pues recrudecido la problemática a las que se enfrentan las personas en situación de víctima. En ese tenor destaca que la eliminación bueno, se eliminó el Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral, operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la CEAV, así como la falta de creación de fondos de algunas comisiones locales de atención a víctimas, o bien la insuficiente dotación de recursos en los fondos ya existentes ha generado afectaciones de manera general en el derecho a, pues, a las personas que son víctimas o en situación de víctima y también a su reparación del daño sufrido y en específico al establecimiento de medidas de protección y apoyo a su favor. En el 2021, México detuvo la caída en el índice global de corrupción con respecto a los años anteriores. No obstante, sigue teniendo un lugar pues desfavorable en comparación al resto de los países analizados. Y de acuerdo con este índice publicado por la Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 124 de 180, la mitad casi. Y pues este índice maneja puntos. Entonces, de los 100 puntos posibles, donde 100 pues es el país mejor evaluado en cuanto a la corrupción y 0 es el peor, México obtuvo apenas 31 puntos. Y en el 2017, bueno, comparado con el 2017, pues tuvo 28, entonces pues aumentó un poco. Y pues bueno, como podemos observar y como ya les hemos estado platicando, un hecho victimizante sí tiene un impacto multifacético en las personas, ¿no? Por esa razón es importante el brindar la atención inmediata y especializada en materias de salud, educación y asistencia social. Y es de vital importancia que se cubran las necesidades de estas víctimas, pero también como parte del compromiso del Estado, para dar respuesta a estas afectaciones derivadas de la omisión del propio Estado, debe de garantizar, o bueno, en teoría debería y debe de garantizar que tengamos una vida libre de violencia y pues sin delitos. Y en la gran mayoría de las víctimas en México, pues los casos son del foro común, es decir, que deben de ser atendidas por instituciones estatales. Y por ello resulta clave asegurar que la implementación de la Ley General de Víctimas que nos habías comentado sea, pues, esté adaptada, esté bien implementada, porque esto va a hacer que se tenga un fortalecimiento en las instituciones que se encargan de este tipo, ¿no? De atención a las víctimas. Entonces, pues digo, las cifras no nos ayudan mucho porque seguimos siendo parte pues, del problema, ¿no? El Estado es parte del problema, pero es importante que estas leyes, si las tenemos y que las mismas víctimas, como nos habías comentado, han pues luchado para tener esto, pues les sea respetado, ¿no? Aparte de esto, sus derechos como humanos y sus derechos como víctimas. Y porque de los datos que nos ha referido, lo que de pronto destacamos, ¿no? Y que sería importante mencionarlo del auditorio, todas estas diferentes apoyos que se les dan a las víctimas, como mencionábamos, asistencia, atenciones en ciertos dependencias, ¿no? Y demás, uno diría, bueno, pero entonces ¿de dónde sale ese recurso para atenderla? Y es lo que mencionabas. Hay una como bolsita especial que tienen las comisiones de atención a víctimas. Tenemos a nivel federal la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a partir de la Ley General.
pero la ley general mandata que los estados deben de tener también su propia comisión de atención a víctimas local. Entonces, por eso vamos a ver como esos caminitos. Pero vamos a quedarnos con lo federal, ¿no? Se supone que le dan un presupuesto y el fideicomiso lo que hacía es, bueno, ahí vamos a tener ese recurso para que de ahí salgan todos los diferentes apoyos que les demos a las víctimas. Ya dijimos, es un segundo nivel de atención porque el primero no lo hicimos porque no garantizamos su seguridad, su integridad y demás. Entonces, lo que sí deberíamos de tener garantizado es esa bolsita de los dineros, ¿no? Porque entonces, ¿cómo vamos a cubrir todas las necesidades? Y eso es lo que la comisión ha tenido recortes importantes, claro, también críticas en relación a cómo maneja esos dineros, pero el punto es que era una bolsita que ahí estaba para esas víctimas. Si quitas esa bolsa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque tampoco estás atendiendo los temas de inseguridad para evitar que tengamos más y más víctimas, ¿no? Ujú. Entonces, si no estás atacando eso y tampoco estás atacando que tengamos los recursos necesarios, y yo, ojo, aquí un tema importante que sería importante, y sería trascendental ponerlo a colación. Ya en el ámbito interamericano nos han dicho, sí puedes de pronto parar algunas cuestiones del quehacer del Estado porque no tienes dinero, ¿no? Porque se entiende, pero hay que justificar. Pero cuando estamos hablando de víctimas, algo tienes que hacer porque no puedes decir que no voy a darte apoyo a ti que has sufrido un hecho victimizante porque no tengo dinero. O sea, ya, insisto, son más y más vulneraciones que sufren las víctimas, ¿no? Entonces, pues ahí hay un nicho de atención importante porque esas instituciones de atención no se pueden quedar sin los recursos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo les ayudamos a esas víctimas, no? Ujú. Pero andamos sobre los tiempos, entonces si te parece, vamos a hacer nuestro corte para ya darle la bienvenida a nuestra invitada. Me parece muy bien. Entonces, regresamos a Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Las estamos buscando y nos ayudas mucho difundiendo. Carol Guadalupe Hernández Olvera, de 12 años de edad, y Evelyn Marisol Martínez Baltazar, de 9 años de edad, salieron el 23 de enero del 2017 a una papelería por una monografía, y ya no se volvió a saber de ellas. Nimbé Selene Cepeda Xochihua, de 19 años de edad, el día 30 de mayo del 2019 salió de su domicilio para acudir a la escuela y desde ese momento se desconoce su paradero. Actualmente su familia renta su habitación de manera simbólica para costear los gastos de su búsqueda. Si tienes alguna información, contacta con nosotras a los números de cabina. Regresamos de nuestra pausa. Estamos en Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre qué es lo que necesita una víctima. Norma. Pues hoy tenemos una invitada muy especial. Muchísimas gracias a la señora Verónica Telles. Ella es madre de una víctima de feminicidio menor de edad y hoy está con nosotras para responder algunas preguntas. Señora Verónica, muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a esta reunión. Pues bien, tenemos ahí algunas preguntitas. Entonces, Elsin, adelante. Sí, muy buenos días, señora Verónica. Mire, Muy bueno. me gustaría, bueno, que nos contara a nosotros y al auditorio que nos escucha, ¿por qué o de qué fue lo que sucedió para que usted se convirtiera en una víctima sí, en una víctima? Claro, pues la forma en la que yo me convierto en una víctima indirecta, como lo llaman las autoridades, es porque, pues, lamentablemente, en el año 2016, en febrero de 2016, mi hija menor de edad, de nombre Martita Telles, pues salió cerca de mi domicilio a ver a su novio, a 4 calles nada más de nosotros, y fue cuando ya nunca regresó, ¿no? Eso fue el día 21 de febrero del 2016. Pues antes de hacer la
la denuncia, pues obviamente fui a buscarla al domicilio de este sujeto y todo, que nunca lo encontré, bueno, hasta que esa noche pues me quedé en vela esperando a mi niña y al día siguiente otra vez fui a buscarla a casa de él y pues me lo negaban. Desafortunadamente, como no encontraba respuesta, pues ya fue como lo más temprano que pude, fui a poner la denuncia por desaparición y pues ya de ahí empieza pues todo lo que es mi infierno, mi calvario, porque pues no solo por las autoridades no puse la denuncia, yo lo seguí buscando por mis medios en todos lados donde yo consideraba que podía encontrarla y pues desafortunadamente las autoridades pues no, casi nunca hacen su trabajo, no la buscaron. Pasa casi una semana, me vuelvo a comunicar con los oficiales a los que les pedí el apoyo y me dicen que si todavía no la encontraba, que ellos pensaban que ya estaba conmigo, que fueras hasta el día siguiente, eso fue un sábado, que fue hasta el día lunes siguiente en su turno para darles una fotografía de mi hija para empezar a buscarla, por eso sé que no la buscaron, así me lo hicieron saber ellos. Entonces, cuando yo creo que movieron todo eso y más tarde recibo una llamada en donde me dicen que si ya había encontrado a mi hija. Entonces yo contesto que no, nunca supe quién fue que me marcó, solo recuerdo que fue una voz de un hombre en donde me manda al Ministerio Público de Chalco y que ahí habían encontrado una chamaca, me dijo que con las características de su hija. Entonces pues yo me traslado lo más pronto posible para Valle de Chalco y ahí pues me mandan a homicidios. Entonces, pues sí, yo de que vi ese letrero, híjole, sentí que se me salía el alma del cuerpo. De por sí yo ya iba pues ya muy mal por toda la semana prácticamente de buscarla y sin tener respuesta. Y pues lamentablemente cuando encuentro al comandante que me refirió él, Abel Cruz, todavía recuerdo el nombre de ese señor, y ya me identifico y le digo que por qué razón me encontraba yo ahí y pues sí empieza a mostrarme por celular unas fotos agranadas para que yo no viera la forma tan violenta y tan cruel que me dejaron a mi hija. Nada más agrandó las fotografías para que yo identificara los zapatitos, sus piecitos de mi hija y un tatuaje que tenía mi niña en el dorso, no, perdón, en el hombro izquierdo. Entonces, pues sí lo reconocí y pues iba mi hija mayor conmigo y ella se puso muy mal, casi se desmayaba, entonces ese motivo fue por el que a mí no me enseñaron las fotografías, solamente agrandadas en esas partes, aunque yo reclamaba verlas. Ya de ahí pues se inicia una carpeta en donde pues también la Ministerio Público se confundió como yo iba narrando y después pues me quiso voltear la versión que yo era la que me equivocaba, me regañó incluso, me dijo que ella sabía que por el dolor que yo traía estaba toda sacada de onda, pero que me concentrara y dijera las cosas bien, ¿no? Entonces siempre he sufrido pues esa revictimización por parte de las autoridades y eso, desgraciadamente, esos hechos son los que me convirtieron en una víctima indirecta, ofendida, como le llaman las autoridades, porque pues sí, lamentablemente el hallazgo de mi niña fue pues ya sin vida, con síntomas, signos, perdón, de mucha violencia y pues a mi hija sí le sufrió violación, golpes, tortura, podría decir yo, porque le arrancaron el cabello, tenía gran parte de su cuerito cabelludo sin pelo, yo creo que de que tanto que la jalaron, y pues de esa manera le quitan a mi hija la vida, ¿no? La, la golpean, la patean, y pues yo creo que mi niña pues no podía morir y la terminan por estrangular. Y ya de esa forma es como encuentran a su cuerpecito y estaba en calidad de desaparecida, ¿no? Porque como pues no la buscaron, hasta que fue yo que ese día de que volví a removerle a los policías estatales, municipales, perdón, todo esto, fue como yo creo que recordaron, ahí hay un cuerpo y pues a lo mejor lo relacionaron y por eso fue que me dieron la indicación de presentarme hasta Valle de Chalco para que fuera nada más a ver al comandante y ya de ahí me traslado al CEMEFO de Iztapaluca. Y pues sí, lamentablemente, cuando ya veo el cuerpo de mi hija, pues sí, todo el dolor de mi alma, pues tuve que aceptar que sí se trataba de mi hija Martita. Y pues ahí empieza, ¿no? Pues el sufrimiento y el infierno pues para mí, totalmente, porque pues yo no estaba preparada. Nunca pensé estar preparada para perder un hijo.
en este caso a mi niña, y pues la verdad es lo más espantoso que le puede pasar a alguna persona. Y ese es el hecho muy lamentable que me convierte pues en víctima indirecta. Muchísimas gracias, señora Verónica, por compartirnos esto. Aparte, obviamente, de la búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija, qué otras necesidades son las que usted ha tenido que cubrir a partir de este feminicidio? Pues demasiadas necesidades, ¿no? Porque por una parte, pues sí es lo más grave, es lo del feminicidio de mi hija Martita, que pues me generó pues un shock emocional tremendo y devastador, y no solo en eso, sino pues en mi familia, en mi economía, en todos los aspectos de mi salud incluso. Y pues qué otras cosas pues fueron justamente mi familia, ¿no? En este caso yo tengo tres hijos más, dos mujeres, actualmente una joven de 27 años, una joven de 20 y un muchacho de 26 años. Y pues muy lamentablemente pues ellos también de esta forma se vieron tan perjudicados que en el caso de mi hijo pues optó por las drogas, que me ha costado, híjole, de verdad que años de lucha, de sufrimientos, de inversiones, de lágrimas, de miedos, de tantas cosas, porque no lo he podido rescatar de ese mundo tan feo. Lo, no lo suelto porque yo siento que sería lo peor que podría hacer, ¿no? Entonces, eso pues a mí me ha costado muchísimo. Mi hija, la que actualmente tiene 27 años, hubo un tiempo en que también agarró el alcohol, entonces me costaba mucho trabajo también regresarla al camino, pero se me hicieron muy rebeldes, entonces pues ella se tranquilizó un tiempo, pero como que todavía le queda como, yo creo que ahora entiendo eso cuando dicen que las adicciones son una enfermedad, porque yo no lo creía, pero ahora lo entiendo porque veo como que sí tienden a recaer. Entonces mi hija no ha recaído, ¿no? Afortunadamente, pero sí, por ejemplo, pues ella se hizo como muy histérica. Mi hija, la más pequeña, que actualmente pues tiene 20 años, en ese tiempo tenía 14 años, y cuando sucedió lo de Martita, pues ella se aisló totalmente, casi, y yo trataba de, pues nada más cumplir con darle de comer, con llevarla a la escuela, con comprarle lo que necesitaba, y pues sí, consentirla un poquito, pero casi perdimos esa comunicación. Entonces fue un error también que cometí, porque mi hija empezó pues a aislarse totalmente. Entonces ahora ella me guarda ese rencor porque me dice que yo me encapsulé en mi dolor y en los problemas que me daban mis hijos mayores, y que ella la abandona. Y pues en el fondo tiene razón, porque yo pensaba que como no me daba problemas, siempre estaba encerrada, yo pensaba que estaba bien, pero ahora entiendo que no estaba bien, y al contrario, ¿no? Ahora que ya es adulta, pues también hubo tiempo en que empezó a querer agarrar el alcohol, y también me ha costado mucho trabajo actualmente con ella, ¿no? Entonces trato de apoyarlos. Entonces pues esa a mí es la parte que sí me afectó demasiado el feminicidio de mi hija, ¿no? Porque no solo me quitaron a mi niña y todo lo que le hicieron, para mí es calvario pensar todo lo que sufrió mi niña, sino también ahorita los otros tres hijos que tengo, pues también veo la gravedad del impacto tan grande que ocasionan los feminicidas, ¿no? Porque destruyen totalmente una familia. Y pues bueno, yo ni decir, ¿no? Yo pues siempre traigo la máscara pues yo soy la fuerte, yo soy la matriarca, yo soy la que me quise hacer cargo de mis cuatro hijos totalmente sola, y pues yo creía que había hecho las cosas bien, pero ahora que veo pues mis resultados, es una frustración muy grande y un dolor tremendo saber que yo me siento muy fracasada, me siento muy mal, ¿no? Porque siento que mis resultados no son lo que yo tanto hubiera querido. Claro. Y Y es, no, adelante, sí, adelante, por sí. favor. Estas necesidades que nos ha estado comentando, platicando, ¿las ha planteado a las autoridades? Y de ser así,
¿Cuál ha sido la respuesta por parte de las mismas? Sí se las he planteado ya en estos últimos, yo creo que en este último año. La verdad es que ha sido tanta mi desesperación por rescatar a mis hijos pues de tantas cosas que yo veo que están mal, tanto psicológicamente, emocionalmente, y en este caso, pues cuando agarran alguna forma de escape, en este caso el alcohol o mi hijo que otra sustancia, ya a veces he sentido que no puedo sola, ¿no? Con tanto. Ujú. Aparte, pues yo he estado muy mal de salud y sí se lo comenté a las autoridades, pero pues lamentablemente no han hecho nada. Sí toman los datos, han quedado de darles apoyo emocional a mis hijos, de canalizarlos con psicólogos, pues a la fecha no se les ha dado ni siquiera pues, una cita para valoración. Incluso yo pedí por medio de trabajo social, después ya directamente con la fiscal de género, y que a mi hijo a ver si se podía ver en una centro de rehabilitación, pero por parte del gobierno, para que hice pues lo que fuera bien una rehabilitación, y él, porque yo lo consideraba que estaba muy, muy grave. Y pues ella me dijo que se tarda mucho en hacer el trámite, después me dijo que era muy costoso, que posiblemente, así me dijo, ¿no? La trabajadora, o sea, le echaban la mano con algo de los gastos. Yo le dije que no había problema, pero que sí quería que fuera gente profesional, ¿no? Del gobierno, Mm. médico, certificados, psicólogos, todo eso, ¿no? Porque los anexos, obviamente sabemos que es gente que, pues, que no están preparadas, pues todo, luego resultan contraproducentes, ¿no? Las cosas. Y pues no, hasta ahorita no nos han dado respuesta de ningún sentido, ni siquiera me han dado los registros de víctimas para mis dos hijos, que los dos grandes, a ellos no se les dio registro de víctimas, solamente a mí y a mi hija la más chica en un principio, como en el 2018 fue cuando nos los otorgaron, y yo pedí esos registros de víctimas, y a la fecha no me los han dado. Y pues no, sí se los he planteado a las autoridades. La Comisión de Atención a Víctimas del Estado de México está a sabiendas de lo que nos está sucediendo, pero pues no nos han dado respuesta, ¿no? Ya tenemos más de un año con en espera de esa respuesta, pero no. Y señora Verónica, justo en este tenor que nos está platicando, los primeros bloques contábamos de la Ley General de Víctimas, lo que se mandata y demás, ¿no? Pero desde su experiencia, ¿la atención a víctimas es un derecho que se respeta o es un derecho que ustedes, aun cuando ha sido reconocido, lo han tenido que hacer valer? Yo creo que es la segunda opción. Es un derecho que nosotros como víctimas hemos tenido que luchar para que se nos respete ese derecho, para que se nos haga valer un poco, porque en el caso mío, en el 2016 ya existía la Comisión de Víctimas, y ni siquiera el Ministerio Público a mí me lo comentó, ¿no? Cuando sucedió el feminicidio de mi hija. Yo viví siempre pues totalmente confundida. Yo no usaba redes sociales, yo no tenía ni siquiera una cuenta de Facebook. Usaba un teléfono celular muy simple, nada más para llamadas. Yo estaba totalmente, pues, ajena al mundo de las redes sociales y todo eso. Tuve que empezar a meterme un poquito eso, pero justamente para buscar algo de apoyo, de justicia para mi hija. Fue como en el 2018 fue que ya me desesperé, y fue que compré un teléfono ya inteligente para poder hacer una cuenta de Facebook y tratar de localizar colectivos de mujeres que hayan pasado las mismas situaciones que yo me sentía, la verdad, totalmente sola. No tenía ni idea por dónde empezar. eh, entonces, pues jamás se me avisó de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Hasta el 2018, a mediados de ese año, fue que por medio justamente de una colectiva y gente así que empecé a tratar ya por medio de Facebook, fue que una licenciada fue quien me hizo el comentario, ¿no? Si yo tenía el apoyo para los traslados, y yo le dije que no. Entonces me hizo un comentario así como muy breve, pero gracias a esa licenciada fue que yo supe que existía esta comisión, y aún así, pues no se me otorgaron esos recursos, ¿no? De lo de los traslados. Aparte, se tenía que hacer todo por oficios,
y en lo que se llegan los oficios tardan como 2 o 3 meses en resolver para que después me mandaran, en ese entonces me mandaban después 250 pesos para traslados por 3 meses continuos y así sucesivamente otros 3 meses se descansaba en lo que aceptaban los oficios y la verdad es que pues yo eso no me lo gastaba en los pasajes. Donde yo vivo es en Chicoloapan, Estado de México, y a Tlalnepantla pues son como 5 horas de camino y 5 horas de regreso, entonces no me gastaba eso, ¿no? Pero así es, lamentablemente, tenemos que luchar para que nos den nos hagan valer esos derechos y no siempre son así. Y bueno, ahora como bueno, nos ha estado platicando, ahorita, al día de hoy, ya es usted activista. Entonces, am, y precisamente en esta labor, usted nos podría pues platicar un poco cuáles son las falencias en la atención a víctimas, no solo que usted ha detectado en su caso, sino también en algunos otros de las mismas, no sé, víctimas que usted conoce y que en algún momento pues han estado platicando de estas situaciones. Pues sí, justamente hace una semana me comuniqué también a Trabajo Social por recomendar a 2 víctimas que en este largo camino pues he conocido, ¿no? Ya yo tengo algunas señoras no sé ni cómo sentirme, a veces me apeno, a veces me da ternura, tristeza. Algunas ocasiones hay gente que ya me empieza a conocer y se me acercan y me dicen que las ayude. Yo, de verdad que con todo el alma, yo claro que las ayudaría, pero yo no puedo ayudarme a mí misma, en el caso de mi hija. Pero yo hago lo que siempre voy a hacer lo que esté en mis manos, porque a mí me gusta mucho también pues, ayudar lo poquito que yo pueda, lo hago con todo el amor del mundo. Estas 2 familias, bueno, son hermanas, pero las dos una tiene 2 sobrinas desaparecidas desde el 2011, la otra tiene un sobrino desaparecido del 2004, y también no tenían idea de la comisión. Entonces yo a ella les hablé de la comisión y les pedí sus datos y me tomé el atrevimiento de hablar directamente con la comisionada. Le dije que yo le pedía que apoyara a estas personas, que pues no era posible que no recibieran ningún recurso, además de que eran de bastantes bajos recursos. Pues eso entre otras situaciones, ¿no? De repente sí me llegan unas personas que todavía no tienen algún apoyo, hay otra que le van a cerrar su carpeta y pues también estoy tratando de hacer lo mío para que pues no no cierren su carpeta. Muchas gracias, señora. Estamos sobre los tiempos. Si nos permite, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. ¿Te Ujú. parece? Me ¿Les parece parece? muy bien. Pues Vamos entonces, a... no, sí, adelante, adelante. Vamos a nuestro corte comercial, regresamos a Reivindicando Derechos. No les olvidamos y exigimos justicia. Zaira Karina Ávila Cholico fue víctima de feminicidio a sus 34 años de edad el día 5 de marzo del 2017 en el Estado de México. Las autoridades trataron su caso como un suicidio. Esto llevó a tener negligencias en la investigación ministerial. Su agresor y expareja, Carlos Alberto, fue detenido en Querétaro en febrero del 2019. La familia de él se llevó a sus hijas sin que la familia materna pueda tener contacto con ellas. Eric Antonio Ruiz Mata, asesinado el 10 de abril del 2016 en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Su familia espera que se cumplimente una orden de aprehensión contra un segundo agresor y si bien han recibido una disculpa pública, no han sido atendidas de manera personal por el actual fiscal de dicha entidad para evitar que se cierre su caso. Regresamos a su programa Reivindicando Derechos. Estamos platicando con la señora Verónica Telles sobre las necesidades que tiene una víctima. ¿No tienes alguna otra pregunta? Sí, señora Verónica, ¿qué podría recomendarles usted a otras víctimas para recibir la atención adecuada, pues, del Estado frente a una comisión de un hecho delictivo o frente a una violación a derechos humanos? Pues mi recomendación es justamente que no se dejen intimidar por las autoridades, porque así sean cargos grandes que tengan ellos, pero pues también
están justamente para eso, para servirnos, y nosotros no estamos ahí porque queramos, no estamos pues, por un hecho muy lamentable. Entonces, pues que todo lo lleven documentado, que anoten todo, fechas de reuniones con quienes a quienes se dirigen, y que siempre lo hagan todo por escrito. Yo acostumbro ya últimamente a hacer todo pues mis peticiones, todo eso por escritos, y siempre les dejo el acuse. Hay veces que no me los quiero recibir por alguna situación. Le digo, ahora usted hágame un oficio, también una hoja en donde me diga por qué no me lo puede recibir, y ya es cuando ves, no, es que nosotros no nos tenemos por qué dejar. Yo creo que, y, pues ellos sí eligieron estar en esos cargos, ¿no? Ellos se sintieron con la capacidad de estar ahí, además, pues ganan muy bien, y nosotras como víctimas pues no elegimos estar en estos lugares. Pues fue por una desgracia que estamos ahí, y pues aparte de que nos han tratado mal en algunas ocasiones y no nos dan respuesta, no nos dan los resultados que deberían, y todavía pues que nos traten de esa forma, yo creo que no. Entonces yo es lo que les doy de consejo: no se dejen, documenten todo, y siempre grábense fechas, lugares y nombres de las personas con que fueron entrevistados, para que sí tengan todo como un historial, y si no, pues poner quejas en Contraloría, en Visitaduría Interna, todo eso, porque sí nada más que hay que darle seguimiento, porque a veces hasta ellos mismos, si no les damos el seguimiento, pues igual, de igual forma se empiezan a hacer los que pues ya no le dan ellos el seguimiento. Tenemos que estar ahí nosotros, lamentablemente, ahí como pues estarles dice y dice, recordándoles como si fueran niños pequeñitos, para que recuerden que tienen trabajo pendiente, y pues yo creo que de esa forma les gusta trabajar o manifestarse, porque yo también lo he tenido que hacer así. Ha habido ocasiones en que no pues también, a pesar de todo lo que yo ya documento, a pesar de todos mis escritos y todo, uno se me da el seguimiento, y yo trato de hacerlo siempre pues de la manera más discreta. Ya no me queda otro remedio más que llegar y presentarme ahí con mi megáfono y todo, y ya es como empiezan otra vez a querer trabajar. Yo creo que es algo muy feo, pero eh, porque no teníamos por qué exhibir, ¿no?, el mal trabajo, pero creo que eso es lo que les gusta a las autoridades. Por eso tenemos que hacer valer nuestros derechos, que son nuestros derechos y ellos son sus obligaciones. Entonces, tenemos que hacerlos, que respeten nuestros derechos, y pues solamente así es como ellos logran hacer algo un poquito de su trabajo, ¿no? Entonces, no nos tenemos por qué dejar, tenemos que ser firmes, que y tratar pues de adentrarnos a estos temas para pues podernos defender un poquito más, porque sí, es difícil a veces este camino, y cuando no estamos preparadas no sabemos ni por dónde empezar, pero pues con el tiempo vamos agarrando experiencia, y pues muy tristemente, pero sí, esa es la forma que así vamos creando esa fuerza y esa experiencia, y pues porque nos da coraje, ¿no?, de que pues no nos tratan bien, de que no nos dan resultados. Entonces eso nos llena de coraje, de valor, y ver que no tenemos justicia. Entonces pues tenemos que sacar de agarrarnos de algún lado, para que nuestros resultados sean así, pues simplemente fuertes. Entonces eso es lo que yo les recomendaría. Gracias, Muchas señora. gracias. Y Ahora sí la pregunta, ¿no? ahora sí. ¿Qué mensaje le deja a las autoridades que tienen como obligación atender a las víctimas? Y pues el mensaje que yo les dejo a las autoridades es lo mismo que les digo siempre, ¿no?, que están para servirnos, y pues siempre se los he dicho, ¿no? O sea, no es que sea eh, una forma despectiva de decirlo, pero ellos son servidores públicos. Entonces tienen que servirnos, tienen que hacer su trabajo, y ya tienen que quitarse de ese pensamiento de que ellos son funcionarios públicos, sí, pero están ahí porque ellos se lo eligieron. Y pues también siempre les dejo ese mensaje, ¿no?, de que los cargos, se los digo de manera muy así, muy humana, que dejen a un lado ahorita su cargo, que piensen como personas, como individuos. Los cargos son pues eventuales, ¿no?, porque algún día van a dejar de ese cargo, o algún día tiene que pasar algo para que ellos ya no sean fiscales, ya no sean ministerios públicos, ya no sean comisionados, ya no sean todo lo que los cargos tan importantes que son. Y
nada más se queda lo que uno siempre da, ¿no? En este caso, sería bueno que trabajaran bien, que nos trataran con respeto, que hicieran su trabajo correctamente, de forma profesional y eficaz, para que siempre tuviéramos las personas que los tratamos pues ese recuerdo y esa buena experiencia de que nos tocó tratar gente muy profesional y gente que Ujú, a pesar de sus cargos fue siempre humana y ujú, todo, porque pues todo aquí nada es para siempre. Entonces ellos, pues, ojalá que les llegue a su corazón, a su conciencia y pues que se pongan en el lugar de nosotros como familiares de las víctimas. Es muy difícil nuestra situación y todavía tener que estar ahí tocando puertas. A veces vamos, yo en muchos casos he ido muy enferma con mi presión muy alta, muy disparada y aún así tengo que andar pues en el sol, caminando, tocando puertas. Y yo creo que hay veces que dicen, no, pues que yo creo que no tienen nada que hacer, si subieran todas las cosas que tenemos que hacer, pero tenemos que darnos ese tiempo para pedir y exigir justicia en el caso mío, ¿no? Por mi hija y por otras personas, porque yo también represento a un jovencito de Atizapán de Zaragoza, que también fue asesinado a los 17 años, a estas tres personas desaparecidas que les contaba hace rato, a otra joven de 30 años. Entonces, pues yo trato a donde voy, siempre me llevo sus imágenes de ellas para, pues aunque sea ese poquito granito de arena, pero para que se empiecen a ver sus rostros y alguien los ubique y sobre todo que no los olviden, ¿no? Y sobre todo las autoridades que hagan su trabajo para que nosotros podamos acceder a la justicia verdadera. Esto es lo que yo les digo a las autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señora Verónica, por compartirnos. Pues para ir cerrando este programa, porque ya estamos sobre los tiempos, pues de entrada yo rescato y le comparto, señora Verónica. Nosotros a veces acá damos capacitaciones, ¿no? Hablamos con público en general, también hablamos con servidores públicos de todas estas temáticas, perspectiva de género, la atención a víctimas y demás. Y le quiero compartir que en muchas ocasiones se tiene esta visión, ¿no? Con lo que usted decía, ¿no? Me da pena salir y evidenciar que no hacen su trabajo, ¿no? Y salir con los megáfonos y gritar y demás, ¿no? Y entonces a veces luego en las clases nos dicen, pero ¿por qué tienen que salir y rayar, ¿no? ¿O por qué tienen que salir y pintar muros? Pero yo creo que la respuesta que siempre damos, pero que yo quiero retomar con lo que usted ha dicho, recopilando sus palabras, es, usted ha tenido el coraje y el valor por todo lo que no ha hecho la autoridad. Es decir, a casi 8 años de que no tenemos a Martita, usted tiene que seguir gritando que quiere justicia y la sociedad tiene que entender que no, usted bien lo dijo, usted no quería estar en esta situación, usted no quería salir y gritar y decir lo que están haciendo mal, pero no se está haciendo bien. Y si seguimos callados y si seguimos sin evidenciarlo, pues van a haber muchas más víctimas como sigue sucediendo en el Estado de México. Entonces, yo le doy las gracias por estar con nosotras, por exponer su caso y pues no sé si unas últimas palabras que usted quiera darle al auditorio. Pues al auditorio, pues muchas gracias por escucharnos y pues ojalá que usen la empatía, ¿no? Que piensen que nosotras como víctimas, como madres de las asesinadas, lo que menos quisiéramos, yo quisiera estar todo el día encerrada llorándole a mi hija, pero hay veces que tengo que salir a gritarlo, porque aparte de que es algo que me ahoga, que me consume y también tengo que sacarlo de alguna forma, me lleno de coraje. Usen la empatía. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Que tengan casi 8 años sin una hija, que les hayan asesinado a su niña de 17 años de una manera violenta, brutal, y todavía les pidan que tengan paciencia después de casi 8 años y que los critiquen. No, pues no rayen, no griten. ¿Por qué no? Hay veces que tenemos que hacerlo así. Si a mí las autoridades me hubieran resuelto ya en estos 8 años el feminicidio de mi hija, yo ya no tendría que salir a gritar ni a rayar. Pero eso es, ojalá sean empáticos y jamás se los desearía yo, pero nosotros no podemos saber en que estamos en un país muy violento, la violencia está cada día peor
y no siempre estamos, por desgracia, estamos expuestas. Yo creo que todas, antes yo decía nada más las jovencitas, pues no, ya hemos visto que también hay señoras de mi edad, ya señoras maduras que también han sido asesinadas. Entonces nadie estamos exentos, ¿no? Yo creo que todos tenemos, puede ser nuestra persona, puede ser nuestras hermanas, puede ser nuestras hijas, nuestra mamá, nuestras tías, primas. Entonces debemos de tener un respeto en lugar de criticar, en lugar, si no estamos haciendo nada para ayudar, lo mínimo que podemos hacer es respetar y eh, no juzgar. Yo pienso que eso sería. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Elena. No, gracias a usted. Celsin, lo último para cerrar. Pues, pues ya escucharon, o sea, es importante que las autoridades al momento de tomar cargos de ese tipo no dejen su sensibilidad, ¿no? A un lado, porque pareciera que de verdad todos los servidores públicos quitan esa parte sensible y se vuelven rocas y no se trata de eso, ¿no? Pero pues agradecerle de nuevo a la señora Verónica por habernos acompañado en este programa. Sus palabras son importantes no solo para nosotras, sino para todos los que nos escuchan, porque en algún momento alguna víctima nos va a escuchar y se puede acercar, ¿no? También a buscarla o a buscarnos o a acercarse a alguna organización. ¿Mm? Pues ya. Pues entonces no nos queda más que reiterarle nuestro agradecimiento por estar con nosotras. Esto fue Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Estuvimos hablando de qué es lo que necesita una víctima y pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye bye. Adiós. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.